Atrapado entre repartos, deudas y una familia enferma, una invitación para ser jugador te ofrece la única salida. El sistema te elige, pero te da una habilidad única tan incierta que ni siquiera tiene nombre, solo interrogantes. Y antes de que puedas entenderlo, el héroe más poderoso del país aparece frente a vos para ser tu guía. ¿Por qué un dios se fijaría en un nivel 1? Así como el prota activó su Info Tab para revelar su poder, activa tu mouse y dale like para revelar qué tan única te pareció esta historia. Hace 18 años, el mundo cambió de golpe. Una torre misteriosa apareció de la nada y con ella portales por donde empezaron a salir monstruos de todo tipo. Para combatirlos, una minoría de personas despertaron poderes sobrehumanos y se hicieron conocidos como jugadores. Ellos se convirtieron en la nueva esperanza de la humanidad, en símbolos de riqueza y admiración, creando toda una economía alrededor de sus hazañas. Pero no todos tuvieron esa suerte. Nuestro protagonista, un pibe común y corriente, vivía el día a día bien lejos de esa vida de héroes. Lo encontramos trabajando de repartidor, llevando comida a las oficinas de algún gremio de jugadores, un trabajo sacrificado que, a pesar de sus disculpas, a veces lo hacía llegar tarde. Mientras manejaba su moto por la ciudad, el ruido del tráfico y el cansancio eran su realidad, pero a veces la fantasía se colaba. Un cartel gigante lo impactó. El nuevo héroe de Corea del Sur, Seo Kyu, un pibe de solo 18 años, era un jugador con habilidades únicas. Era una de esas personas que todos llamaban monstruos por su fuerza y destrezas inimaginables, un recordatorio constante del mundo de lujo y poder al que nuestro protagonista no pertenecía. Un bocinazo furioso lo sacó de su ensimismamiento. El semáforo había cambiado y un conductor impaciente lo increpaba para que se moviera. Perdón, se disculpó, volviendo a la cruda realidad de su rutina. Al llegar a su modesta casa de noche, dijo «Ya llegué», y su hermana lo recibió sorprendida de verlo aún despierto. Él, por su parte, al revisar el buzón encontró la pila de siempre, cartas con deudas, gastos de hospital y cuotas de la escuela. Un suspiro de resignación se le escapó. ¿Qué otra cosa podía esperar? Le preguntó a su hermana por su mamá, y ella le contó que se había dormido profundamente, más de lo normal ese día. «Qué bueno», respondió él, con un tono que mezclaba alivio y preocupación. Se disponía a preguntarle a su hermana si le había dado masajes a su madre, cuando de repente ella apareció con una torta de chocolate en las manos. «¡Feliz cumpleaños!», le dijo en voz baja, con una sonrisa que iluminaba la cara. El protagonista, sorprendido, no pudo evitar preocuparse. «¿De dónde sacaste la plata para esto? No usaste la que te di para ropa, ¿verdad?». Ella, con una pícara sonrisa, le aseguró que tenía mucha plata y lo amenazó con comerse toda la torta si no le hacía caso. Él sabía lo mucho que le gustaba el pastel de chocolate y cómo se había esforzado en conseguirlo de un lugar famoso, incluso con su ropa gastada. Así que le agradeció con cariño, revolviéndole el pelo. Pero la torta no era la única sorpresa. Su hermana le preguntó si quería leer la carta antes de comer. Confundido, abrió el sobre que ella le entregó, y sus ojos se abrieron de par en par al ver el encabezado. «Invitación para jugador». Era imposible. Él, un repartidor común y corriente, ¿un jugador? Su hermana lo abrazó con fuerza. «Felicidades, hermano», le dijo. Las lágrimas le brotaron mientras la abrazaba. «Lo logré, nuestras vidas van a cambiar», pensó, visualizando un futuro mejor para su familia, y especialmente para su madre, que descansaba en la habitación contigua. Poco después, se encontraba frente a la imponente sede de la Asociación de Jugadores de Corea del Sur. «Increíble», murmuró, absorbiendo la grandeza del lugar, una torre que parecía tocar el cielo. Se obligó a concentrarse, sabiendo que este era solo el primer paso de un largo camino. Una empleada sonriente lo recibió, dándole la bienvenida como jugador Hikyu Kim y explicándole cómo acceder a su información de jugador. Al decir Info Tab, una pantalla holográfica apareció frente a él, mostrando su nivel 1 y, para su sorpresa, habilidad única. ¿Qué? Confundido por los signos de interrogación, le preguntó a la empleada qué significaban. Ella lo felicitó efusivamente, revelándole que era poseedor de una habilidad única, solo que aún no se había manifestado. La emoción y la incredulidad lo invadieron, haciéndolo temblar de alegría. «¿Soy un poseedor de una habilidad única?», pensó, apenas capaz de creerlo.
La empleada, que parecía tan emocionada como él, le pidió que se calmara, asegurándole que su entrenador llegaría en breve para darle más detalles. Pero la espera no duró mucho. De repente, una voz interrumpió la conversación. «Disculpen», dijo un joven de cabello blanco, y la empleada, sorprendida, lo reconoció al instante. ¿Jugador Sok Woo-yu? Higi-yu también se quedó mudo. Era el nuevo héroe de Corea del Sur que había visto en el cartel. ¿Estaría bien si yo fuera su guía?, preguntó Sok Woo-yu. Higi-yu apenas pudo balbucear. ¿Yo? Sok Woo-yu explicó que había escuchado sobre su habilidad única. La empleada dudó, ya que no estaba permitido, pero la oportunidad de tener a un jugador de ese calibre era demasiado buena, así que usando su autoridad de más de 10 años de experiencia, aceptó. Sok Woo-yu le dio las gracias. Sin perder tiempo, Sok Woo-yu llevó a Higi-yu a la zona del portal, la entrada a la torre. Higi-yu, con el corazón latiéndole fuerte, contempló la imponente puerta energética. Sok Woo-yu le preguntó si estaban listos para entrar, y aunque nervioso, Higi-yu asintió. Apenas cruzaron el portal, Higi-yu se encontró de frente con una visión impactante. Cientos de goblins. ¿Siempre hay tantos monstruos en el primer piso?, preguntó aterrorizado. Sok Woo-yu, con la calma de siempre, explicó que era una acumulación inusual, un problema que rara vez pasaba. Pero para él, lejos de ser un inconveniente, lo veía como una ventaja para explicarle algo importante a Higi-yu. ¿Conoces el test de los 100 goblins?, le preguntó Sok Woo-yu. Higi-yu, recuperándose un poco del susto, afirmó que sí, el examen que había sido prohibido por su alto riesgo, pero que medía el potencial de jugadores de bajo nivel. Sok Woo-yu le contó que el test consistía en cazar 100 goblins sin usar habilidades. Limpiarlo en 4 o 5 horas indicaba un alto potencial. En 2 o 3 horas, potencial de ranker, y en menos de 1 hora, la capacidad de ser un ranker de alto nivel. Higi-yu estaba asombrado. Entonces, Seok Woo-yo le dio una demostración. Se lanzó al ataque, y en un abrir y cerrar de ojos, la horda de goblins caía a su paso. El tiempo aproximado para alguien con una habilidad única es de 10 minutos, dijo, mientras seguía eliminando monstruos. Higi-yu estaba al borde del asiento, pero lo que vio después lo dejó boquiabierto. Seok Woo-yo terminó el test en apenas 47 segundos. Ni 10 minutos, ni 1 hora. Era una velocidad increíble. Seok Woo-yo concluyó que ese era el potencial inimaginable de los jugadores con habilidades únicas, capaces de lograr en meses lo que a otros les llevaba años. Luego, Seok Woo-yo le preguntó a Higi-yu si conocía el gremio Angela, el cual Higi-yu sí conocía, liderado por un ranker joven. Seok Woo explicó que la mayoría de sus miembros eran personas que habían superado el test de los goblins en menos de 3 horas. Y entonces reveló su ambición. Planeó crear el gremio definitivo, uno que supere al gremio Angela. Para eso, necesito jugadores talentosos y sobre todo, gente con habilidades únicas como vos. Mirando a Higi-yu, Seok Woo-yo dijo que esperaba verlo superar sus propios límites en la torre. Después de un momento, como si se diera cuenta de que había hablado demasiado, le preguntó a Higi-yu, ¿empezamos nuestra primera cacería? Higi-yu, sosteniendo su espada, se preparó para enfrentar al goblin, un primer paso en su nueva y sorprendente vida como jugador. Higi-yu se lanzó al combate, concentrándose en las instrucciones de Seok. Apretá las piernas y la cadera, y no le saques los ojos al hacha del goblin. Con cada golpe, cada embestida, la determinación en sus ojos era palpable. No solo estaba luchando contra un monstruo, sino contra su propia realidad. Voy a cambiar esto, pensaba, mientras el sonido metálico de su espada resonaba en el bosque de la torre. Otros jugadores, un hombre con gafas y otro con armadura que acababa de llegar, lo observaban con una mezcla de curiosidad y preocupación. Higi-yu, con un grito de esfuerzo, seguía atacando, empujándose al límite hasta caer exhausto, la espada clavada en la tierra y el aliento cortado. Los observadores comentaban su sorpresa. «Che, mira lo agitado que está. ¿Será el desafío de los 100 goblins que está de moda?» Gi-yu, ajeno a sus comentarios, apenas podía respirar. Con un esfuerzo supremo, invocó su Infotab. La frustración le quemaba por dentro. «Maldición», pensó. A los 18 años le llegó la invitación a la torre, y con ella una habilidad única, supuestamente un privilegio de los elegidos. Pero, ¿quién iba a decir que, 5 años después, un jugador como él, todavía nivel 1, seguiría tardando 1 hora entera en cazar un solo goblin?
Su infotab, inflexible, seguía mostrando lo mismo. Gi-yu Kim, nivel 1, habilidad única, pregunta. Mientras Gi-yu lidiaba con su estancamiento, en otra parte del primer piso de la torre, un grupo de jugadores bajo la guía de Seoku avanzaba sin problemas. Los goblins caían uno tras otro ante los ataques coordinados. «Buen trabajo a todos», decía uno, mientras otro, fatigado pero satisfecho, confirmaba, «Todos subimos de nivel». Los goblins se les hacían pan comido, y la experiencia se acumulaba rápido, confirmando lo que Seoku les había dicho con una sonrisa confiada. Al principio, subir de nivel es bastante fácil. Al día siguiente, Seoku los citó para ir al segundo piso. Mañana en la entrada, a primera hora, les dijo antes de marcharse solo. Los jugadores, todavía emocionados por su progreso, lo vieron alejarse. ¿Tan famoso es?, preguntó uno, mientras recogía un cristal brillante del suelo. «Sí, tiene su fama, eso seguro», respondió el otro. Empezaron a murmurar sobre los rumores que rodeaban a Seoku. El más grande era que tenía un retenedor de habilidad única. ¿En serio?, se sorprendieron. Pero rápidamente lo descartaron. Si fuera real, ¿por qué estaría acá con nosotros? Luego, otro rumor, más extraño aún, salió a flote. También se dice que es el jugador con el ranking más bajo de todos. La pregunta que quedó en el aire fue, ¿hay rankings para los que están al final de la lista? Uno de los jugadores, el del buzo azul, se rió, diciendo que eso era absurdo, que Seoku ni siquiera era un ranker. Pero el otro, con una mirada seria, insistió en que era un hecho innegable, aunque nadie lo dijera en voz alta. Después, soltó el apodo que los jugadores usaban a sus espaldas, el jugador de nivelación disfuncional. Mientras tanto, Gi-yu, ajeno a estos murmullos, se encontraba en su propio mundo. Había encontrado un rincón apartado en el primer piso de la torre, un lugar secreto, como él lo llamaba, producto de sus incontables errores en los niveles bajos. Era un sitio donde un solo goblin aparecía cada día, y Gi-yu lo veía como su oportunidad. Se preparó con cautela, esperando el momento justo para asestar un golpe decisivo antes de que el monstruo se diera cuenta. Pero, como casi siempre, el goblin lo detectó. Sus ojos se encendieron y la lanza voló. Gi-yu, sorprendido, apenas pudo bloquear el ataque. «Maldita sea», pensó, mientras su espada chocaba una y otra vez contra la lanza del goblin. «Hoy va a ser otra pelea difícil». Después de una hora de lucha agotadora, Gi-yu por fin logró derrotar al goblin. Consiguió un cristal que valía $20, pero al ir a la asociación de jugadores y venderlo, se dio cuenta de la triste realidad. Si le descontaba lo que gastaba en pociones para curarse, no le quedaba ni un solo centavo de ganancia. Con un suspiro de frustración, caminó por el pasillo de la asociación, cuando una puerta se abrió frente a él. Era Taeo. Se miraron. «¿Recién terminás tu turno?», preguntó Taeo. «Sí», respondió Gi-yu. «Trabajás hasta tarde, ¿eh?», dijo Taeo, con una expresión de incomodidad. Se rascó la cabeza. «Lamento lo que pasó». Gi-yu lo miró sin entender, pero Taeo simplemente se dio la vuelta y se fue, con una expresión de pesar. Confundido, Gi-yu vio a Taeshik Oh, el gerente de operaciones del departamento de guías, en su oficina. «Che, Taeshik, ¿le pasa algo a Taeo?», preguntó Gi-yu. Taeshik levantó la vista, parecía un poco sorprendido de verlo. «Ah, llegaste», dijo Taeshik, con un tono algo nervioso. «Bueno, verás, los clientes que tenías a cargo hoy, Taeo los va a tomar mañana». Gi-yu se quedó helado. Taeshik, visiblemente incómodo, le explicó que los rumores sobre su estancamiento como jugador ya habían llegado a oídos de todos. Era una situación difícil, y el mismo Taeshik parecía resignado, aceptando que, al final, los rumores eran ciertos. A Gi-yu le molestaba que su progreso personal afectara su trabajo como guía, pero no había mucho que hacer. Para cambiar de tema, o quizás para distraerse, Gi-yu preguntó por las noticias. Se estaban anunciando grandes avances, como el gremio Angela, que por fin se preparaba para limpiar el piso 75 de la torre, un hito que hasta ahora parecía imposible. Para la gente común, los jugadores eran como ídolos, y la posibilidad de que un portal abriera en cualquier lugar les daba esperanza de una vida mejor. Pero para Gi-yu, que era un jugador de verdad pero seguía en el nivel 1, todo eso se sentía tan lejano, casi una burla. De repente, Taeshik apagó la pantalla del televisor, dejando a Gi-yu a medias con su frustración.
Taeshik le pagó por el día y le pidió que no odiara a Taeo por lo de los clientes, asegurándole que no era su culpa. Higyu, con una sonrisa forzada, dijo que entendía y que Taeo no tenía nada de qué disculparse. Mañana temprano tendrían que hacer el traspaso de clientes. Pero justo cuando Higyu se preparaba para irse, Taeshik lo detuvo. Alguien había hecho una solicitud de trabajo específica para él. Higyu se encontró al día siguiente con su nuevo cliente. Era Seonpil Kim, quien se presentó alegremente. Mientras se daban la mano, Higyu le comentó que había oído hablar de él por Seoku. La sorpresa fue mayúscula cuando Seonpil reveló que eran primos. En ese momento, Higyu entendió. Seoku, a pesar de todo, le había tirado una soga. Una pequeña sonrisa de agradecimiento se formó en sus labios. Con Seonpil como líder de su propio equipo, Higyu le pidió que presentara a los otros miembros, Jao Eun-yeon, Seong-gu-yoon y Hanul Kim. Una vez que todos se saludaron, Higyu les explicó el plan. Durante los próximos 4 días y 5 noches, se dedicarían a limpiar rápidamente el piso tutorial. Confiaba en que todos estaban preparados y les prometió que iría explicando el resto en el camino. Al caer la tarde, decidieron que era hora de detenerse y empezar a montar el campamento para la noche, dando inicio a esta nueva etapa. Mientras Hanel se ofrecía a ayudar con las tiendas, Jigyu les aseguró que estaba todo bajo control y que se relajaran una vez que tuvieran sus carpas listas. Poco después, el aroma de una sopa hirviendo inundó el aire, y los miembros del equipo no tardaron en expresar su asombro por el buen olor. «Increíble», dijo uno, mientras Jigyu les pedía que se sentaran, anunciando que pronto estaría lista. Pero en medio de la cena, Jaewon, sin rodeos, le lanzó una pregunta incómoda a Jigyu. «Che, guía, escuché que vos no podés subir de nivel». Un silencio tenso se apoderó del grupo por un segundo, pero Jigyu, con una sonrisa tranquila, lo confirmó sin dudar. «Bueno, es verdad. Si tenés alguna otra curiosidad, no dudes en preguntar». Jaewon se disculpó rápidamente, avergonzado, mientras los demás se reían nerviosamente. Jigyu cambió el tema y les preguntó cómo les había ido con la cacería ese día. Seonpil, su primo, respondió que no fue tan difícil como esperaban, solo algunos rasguños que se curaban con pociones. Jigyu les explicó que los goblins del primer piso estaban mal equipados y eran predecibles, así que debían ver la experiencia como un entrenamiento para acostumbrarse a la batalla. Les aseguró que si seguían alerta y se esforzaban, les iría bien. Pero luego añadió un detalle importante. Eso sí, mientras no se encuentren con un guardián. La mención de un guardián dejó a todos intrigados, con una pregunta en el aire. Los días siguientes pasaron volando. En el segundo día ya estaban en el segundo piso, enfrentando orcos. Eran grandes e intimidantes, pero más lentos que los goblins. Para el tercer día, en el tercer piso, los monstruos se volvían más numerosos, apareciendo en grupos de orcos y goblins. Sin embargo, no eran lo suficientemente listos como para coordinarse. Fue ahí donde Jigyu brilló. Usando una simple piedra, lograba que los monstruos se atacaran entre sí, una táctica ingeniosa que impresionó al equipo. Además, su habilidad para elegir rutas seguras les permitió subir de nivel sin problemas. Seonpil no pudo evitar pensar que ahora entendía por qué su primo Seoku había recomendado a Gyu con tanta insistencia. Al caer el atardecer del tercer día, en el campamento, Gyu encontró a Yewon escribiendo en un diario. Yewon explicó que lo hacía todos los días desde que se había convertido en jugador, esperando algún día escribir su autobiografía como un ranker. Los demás se rieron con un toque de envidia, y Yewon recordó a todos que, si pasaban el día siguiente, les esperaba la prueba del quinto piso. Él, al igual que Hanel, ya fantaseaba con el tipo de trabajo que conseguiría al terminar el tutorial. Entre risas, incluso Seong-gu intentó unirse a la conversación con la boca llena de pasta de dientes, antes de que Gyu lo regañara con una sonrisa. Pero Gyu, sentado junto al fuego, se quedó pensativo, con la mirada perdida en la luna. La mención del quinto piso lo hizo reflexionar sobre lo que se venía. Al día siguiente, en el cuarto piso, la tarea era más exigente. Gyu les advirtió que los goblins y orcos se moverán en grupos y serán más fuertes y ágiles, pero las tácticas serían parecidas. El equipo de Gyu, ahora más coordinado, se lanzó al combate. Yewon, Hanel y Seong-gu luchaban con determinación, sus golpes resonando contra los monstruos.
Guillou, observando atentamente la batalla, de repente notó algo en la distancia. Nubes de polvo se levantaban en el horizonte. Sus ojos se abrieron ligeramente. ¿Nubes de polvo?, pensó, extrañado. No era el día en que el guardián debía aparecer, y eso era una señal, una muy mala señal. De repente, en medio del fragor de la batalla, Yeon gritó a todo pulmón: «¡Todos, tenemos que salir de acá, rápido!». La situación había tomado un giro inesperado y peligroso, y Guillou lo sabía. La situación había tomado un giro inesperado y peligroso, y Guillou lo sabía. En ese caos, entendió por fin que el tutorial no era ningún juego. Un orco gigante se abalanzó sobre el equipo, y en un parpadeo, Yeon cayó herido. Hanel, también golpeada, lanzó un grito, y Guillou sintió cómo la desesperación lo invadía. Una sola equivocación en este lugar podía significar la muerte de todos. Mientras los monstruos se acercaban, la sensación de que algo andaba mal, la misma que siempre lo había acompañado en la torre, se hizo insoportable. Y justo entonces apareció el guardián, un orco inmenso, flanqueado por otros más pequeños y con una energía amenazante, se reveló ante ellos. Sin perder un segundo, Guillou sacó una bomba de humo de su mochila y la arrojó. «¡Todos, listos para correr!», les gritó, mientras la explosión de humo les daba una ventana para escapar. «¡Rápido! ¡Es nuestra única oportunidad de huir!». El equipo, entre toses y la adrenalina a mil, lo siguió sin dudar. Uno de ellos le preguntó a dónde iban, y Guillou, con determinación, les aseguró que conocía un lugar para esconderse. Así llegaron a una cueva, donde pudieron resguardarse. Exhaustos y con el corazón en la boca, el equipo se desplomó. Jaebon estaba herido y lo sostenía uno de sus compañeros, mientras Hanel yacía inconsciente. «¿Qué fue eso de hace un rato? Parecía un orco gigante», preguntó uno. Guillou confirmó que era el guardián del cuarto piso, y aunque no entendía por qué había aparecido tan pronto, les dijo que debían observar la situación y esperar un rescate. Por suerte, tenían comida de sobra para aguantar. Pero la calma duró poco. «¡Señor guía!», gritó Seonpil alarmado. «Hanel no despierta». La chica estaba en el suelo, con el rostro pálido y respirando con dificultad. Había sido envenenada por los goblins. Otro compañero le aseguró que no se preocupara, que con un antídoto se recuperaría. Pero al buscar en su mochila, Guillou sintió un escalofrío. El antídoto no estaba, lo había dejado en el otro bolso, en su apuro por salir. Se reprochó su error, pero enseguida se recompuso. No podía flaquear. Miró a los demás, que esperaban su siguiente movimiento. Tenía que mantener la calma por todos. Guillou, manteniendo la compostura, les dijo a los demás que saldría él solo a mandar una señal de rescate. El equipo, alarmado por el peligro, se opuso de inmediato. «Es demasiado arriesgado», le gritaron. Pero Guillou, con una sonrisa confiada, les aseguró que conocía los pisos tutoriales como la palma de su mano. «No se preocupen, ya recorrí estos pisos hasta que me harté de ellos», les dijo. Con un aire de autoimportancia, se declaró el mejor nivel 1 del mundo. Salió de la cueva, creyendo que su experiencia le daría una ventaja. Sin embargo, apenas puso un pie afuera, se dio cuenta de que la aparición del guardián había cambiado por completo las rutas de los monstruos. Ahora era imposible predecir por dónde andarían. Su plan inicial se vino abajo. Pensó en buscar otra ruta, reservando la última bomba de humo por si las cosas se ponían realmente feas. Su nuevo plan era simple: correr hacia una colina cercana, encender la bengala y volver lo más rápido posible a la cueva. Calculó que le tomaría unos 3 minutos. Lo único que tenía que hacer era evitar al guardián. Pero, como si lo hubiera invocado con el pensamiento, una sombra gigantesca se cernió sobre él. El guardián había aparecido de la nada, justo detrás. Guillou reaccionó al instante. Recibió un golpe devastador que lo lanzó por los aires. Pero aprovechó el momento para lanzar su última bomba de humo. La explosión lo cubrió a él y al orco en una nube, dándole el segundo que necesitaba para escapar. Cayó al suelo, herido y golpeado, pero vivo. El guardián, confundido por el humo, rugió de frustración. En medio del caos, Guillou se recompuso. Sabía que no podía caer 2 veces en el mismo truco. Agarró su pistola de bengalas y la disparó al cielo, mientras se alejaba del guardián, intentando ganar la mayor distancia posible.
Tranquilo, se dijo a sí mismo, nadie conoce este lugar mejor que vos, tiene que haber una salida. Mientras corría, una imponente puerta púrpura apareció en la distancia, la entrada al 5º piso del tutorial. Era el lugar al que había querido saltar, abandonando todo, pero no pudo por su familia, por su madre y su hermana. ¿Por qué había llegado hasta ahí? Un nivel 1 como él, que apenas podía con el 4º piso, entrando al 5º, era un suicidio. Estaba acorralado. El guardián, habiéndolo localizado de nuevo, se abalanzó sobre él. Ji-Yu, al ver la muerte acercarse, entendió que tenía 2 opciones. ¿Una muerte? Segura a manos del guardián, o una muerte incierta si se lanzaba por esa puerta. Miró la puerta, luego al guardián. «A ver qué me espera detrás de esas puertas», gritó, y se lanzó de cabeza hacia el portal. Un mensaje del sistema apareció, confirmando su entrada al primer test y que había cumplido los requisitos. Higyu apenas si tocó el portal y ya estaba en otra parte, inconsciente. El sistema, sin perder el ritmo, confirmó su entrada a la primera prueba, notando de paso que había una habilidad en él que todavía no se manifestaba. Cuando Higyu abrió los ojos, se encontró tirado en la hierba. El sistema le informó que había cumplido las condiciones, y para su sorpresa, la dificultad de la prueba había bajado. ¿Y cuál era el gran desafío? Cazar una cabra que balaba con descaro frente a él. Él, que venía preparado para lo peor, no podía creerlo. ¿Esto es todo?, pensó, totalmente desorientado. Pero la cabra fue abatida en un instante, dándole un perfect clear y una recompensa mejorada. Mientras se preguntaba qué tan fácil era este primer test, una sombra oscura empezó a envolverlo, y una voz, que sonaba como la de un niño, lo sacó de sus pensamientos. ¿Sos mi amo?, le preguntó la voz con impaciencia. Dale, poneme un nombre de una vez, quiero vincularme con vos. Higyu se quedó boquiabierto al ver la ventana de sistema, pidiéndole que aceptara la solicitud de vínculo de Ego, pero antes de que pudiera responder, todo se volvió borroso. Despertó en una cama de hospital, confundido, con su hermana y Taeshik a su lado, visiblemente preocupados. Resulta que había estado inconsciente 2 semanas desde que lo encontraron en la entrada del 5º piso. Taeshik le contó que la bengala que lanzó antes de saltar había alertado a un gremio de jugadores. Ellos pudieron acorralar al guardián que estaba haciendo estragos en la entrada del 5º piso, aunque el monstruo logró escapar. Lo que realmente le importaba a Higyu era que su equipo, Seonpil, Haewon, Seongu y la envenenada Hanel estaban a saldo. Eso, al menos, le trajo algo de paz. Aunque el monstruo logró escapar, lo que realmente le importaba a Higyu era que su equipo, Seonpil, Haewon, Seongu y la envenenada Hanel estaban a salvo. Eso, al menos, le trajo algo de paz. Desde su habitación en el hospital universitario, Giyu llamó a casa. Con una sonrisa en la cara, le dijo a su mamá que estaba bien y que pronto le daban el alta, solo faltaban unas últimas pruebas. La tranquilizó, contándole que el seguro cubría todos los gastos y que no tenían de qué preocuparse. Incluso le pidió a su hermana, Yu-Jung, que ya no fuera a visitarlo para que se quedara en casa cuidando a su madre. Pero apenas terminó la llamada, la sonrisa de Giyu se desdibujó. Mirando por la ventana, con el celular aún en la mano, no pudo evitar la frustración. A pesar de haber superado el 5º piso, seguía siendo nivel 1. Era una locura. Sin embargo, en ese momento, un anillo brillante de energía roja apareció de la nada en su dedo. Era una señal, una prueba de que algo sí había cambiado en él, aunque su nivel no lo reflejara. Ya fuera del hospital, con su mochila al hombro y el anillo aún resplandeciendo sutilmente, Giyu minaba una de las imponentes torres a lo lejos, pensando en lo que vendría. Mientras tanto, en algún lugar del tutorial, un grupo de jugadores discutía sobre él. ¿De verdad es tan famoso?, preguntó uno. Sí, te digo. ¿Por qué? ¿Por ser el guía que no puede subir de nivel?, preguntó otro confundido. Che, eso ya es historia vieja, respondió un jugador de cabello blanco con una sonrisa. Ahora es famoso por otra cosa, ¿no sabes?, preguntaron los demás intrigados. Es el carnicero del tutorial, reveló el de cabello blanco. En ese mismo instante, se veía a Giyu solo en un paisaje desolado, frente a una horda de goblins y orcos que lo atacaban sin piedad. Con una expresión decidida y el anillo rojo brillando intensamente, hizo aparecer una espada de energía escarlata.
Con un solo golpe, lanzó una onda de choque que mandó a volar a los monstruos, demostrando de forma contundente por qué se había ganado ese nuevo y temible apodo. Giyu no paraba de diezmar a las hordas de goblins, moviéndose con una agilidad brutal y desatando su espada de energía que barría con todo a su paso. La fuerza que había adquirido era impresionante, y cada golpe confirmaba el terror que inspiraba su apodo. En medio de la masacre, la voz de la entidad que había intentado vincularse con él resonó en su cabeza. ¿Un nombre? Así ves, elegí uno para mí. Higyu sin dudar soltó: Lu. La entidad pareció sorprendida. ¿Qué? Pero Higyu reafirmó con una sonrisa confiada: tu nombre es Lu. Y la respuesta llegó: me gusta. De repente, la información del sistema se actualizó, confirmando que Higyu era ahora el compañero de Ego, con la habilidad de sincronizar para usar sus poderes. Y Lu, la recién nombrada, ya era nivel 7, con habilidades de fuerza, destreza y magia considerables, además de la habilidad a accesorizar. No pasó mucho tiempo antes de que subiera a nivel 8, todo mientras los goblins seguían cayendo a sus pies. ¡Qué final tan brutal! Higyu nombró a Lu y ¡pum!, el poder se disparó. Para que este canal se dispare, nombren el próximo manga que quieren ver en los comentarios. Suscríbanse y nos vemos en la próxima.